Todo el mundo lo hace, pero está prohibido. En la época, eso es del 2000, la gente montaba el sitio web de su empresa y ponía su logo. ¿El diseñador aceptó que el logo esté en Internet? No. Uno no le había preguntado a la gente. Entonces, una compañía como Shell o Coca-Cola, la agencia que les vendió el logo autorizó multisoporte, pero nunca los soportes virtuales. Entonces, aquí había un problema jurídico también. Entonces, en el 2000, ¿cómo hacían las compañías para poner su sitio web? Una compañía como Coca-Cola, ¿cómo encontraba los ayants droit, ¿cómo se llama? Los herederos de los derechos, autorizando que el logo de ellos mismos vaya a Internet? Es un problema jurídico 100%. Y los periódicos, ¿cómo pongo mis archivos? Porque nunca el periodista me autorizó a poner virtualmente lo que escribió en el papel. Pagué a la persona para escribir en el papel, pero no lo pagué para el periódico. A lo mismo una revista científica. Si yo tengo mi revista científica y la publico en Internet. Pero, perdóname, ¿la palabra divulgación no incluye todos los canales? No. Hay que poner específicamente ahora que autorizo para diferentes tipos de soporte. Porque no es solamente divulgar, es soportes. Coca-Cola tenía casi todos los soportes ellos. Porque aquí estamos hablando del caso Coca-Cola. El Coca-Cola tuvo un problema grave. Porque ellos tenían el soporte para camiones, botellas, envases, juguetes, pero no tenían la parte virtual. Entonces, ¿cómo hacían ellos? Y estamos hablando de Coca-Cola. Entonces, aquí hay que buscar los herederos de esos derechos y a preguntarles. O si no, las reglas desde el inicio. Recomenzamos todo de cero y hacemos firmar un papel a la gente. Entonces, si la gente firma un papel, autorizan. Pero de todas maneras, existe el derecho moral. Porque de crédito uno puede renunciar a los créditos, ¿ya? Pero el derecho moral de un producto final, usted contrata a un experto en un tal tema, ve el producto final, no le gusta, tiene derecho a demandar, que gane o que no gane, es muy difícil que gane, pero tiene derecho. Uno tiene que aceptar hasta el producto final. Entonces, cuando uno crea un juego, tiene que poner las reglas muy claras al inicio, ¿ya? Y aquí no lo hicieron, el PNUD no lo hizo. Y muchas veces el problema es que no hay una preparación. Es decir, que la parte de derechos de autores tiene que definirse desde el inicio, ¿ya? Hasta pedir de renunciar, entre comillas, a los derechos morales. Es decir, acepto el producto final. Usted tiene que decir que acepta. Bueno, muchas veces está en contraparte del pago, ¿ya? Pero no es porque fue pagado que no tiene derecho de revisar. Entonces, como digo, es como, por ejemplo, durante muchos años, yo continuaba a publicar la primera Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Y Colciencias me está mandando, usted tiene que sacar esto. Nunca en mi contrato tenía derecho. Yo era administrador del sitio web, por contrato además. Entonces, administrador de todos los derechos, entonces tengo todo el derecho del mundo. Entonces, Colciencias mandó 3 cartas y yo le contesto una frase, verifica el contrato. Entonces continué publicando para que la gente se inspirara, porque en el sitio que habían puesto no había todos los manuales, que aquí están. Ahora, bueno, ya los sacamos porque ya no eran necesidad. Entonces... Pero hay una cosa que apenas le pregunto, por ejemplo, sí, dale. desde el punto de vista organizacional, compañías como, por ejemplo, Nokia, Siemens, que manejan el tema ahorita o sea, hablando del tema de información sobre tecnología que ellos desarrollan, al subcontratar a otras entidades, ellos le hacen firmar a usted una cuota de confidencialidad. Y les pagan en función. Y obviamente usted dice, ahí queda claro cómo va a ser el contrato con ustedes. Y de hecho muchas compañías multinacionales lo manejan. Es la única forma que usted tiene de poder, obviamente, responsabilizar al otro. Si usted de pronto, yo lo contraté para que me hiciera algo, no lo puede hacer en otro lado. Exacto. ¿Sí? Además que al firmar usted el acuerdo de esa confidencialidad, usted le está entregando como empresa su capital intelectual, sus desarrollos tecnológicos a ese tercero para que desarrolle eso. Pero en la realidad no funciona así. Miramos esta semana al director de no sé qué empresa se fue a Nokia. Entonces uno pasa de entidad a entidad y tiene acuerdo de confidencialidad también, pero él aceptó pagar la multa. La empresa pagó la multa para que lo hacía. Pero yo he visto
Sí, hay una multa, hay una multa. Uno recibe plata en función y en contraparte tiene que pagar una multa. Pero es que ahí no va por multa, ahí va por demanda de que usted está usufructuando una información de otro. O sea, ahí no tiene que, o sea, multa más lo otro, o sea, pero usted puede ir a la cárcel por eso. Ah, no, pero sí, pero bueno, aquí al nivel de acuerdo de confidencialidad, cuando trabajé en Crestron, por ejemplo, nosotros teníamos acuerdo de confidencialidad porque estamos utilizando unos protocolos que la competencia le habría gustado tener, pero nos pagaban en función. En nuestros sueldos recibimos compensación para no, y si no teníamos derecho durante 3 años a trabajar una compañía de competencia, pero si no, no era cárcel, era una multa, y ponían el monto era enorme. Es decir, que uno trabajando, pero si una empresa nos quería contratar, ellos pagaron la multa. En el caso de los de Nokia, pagaron la multa. ¿Ya cuántos son? 100 millones de dólares, vale la pena contratarlo porque tienen información confidencial. También, entonces los abogados toman los riesgos o no. Ahorita en redes sociales se ve mucho, por ejemplo, entre LinkedIn, Facebook y Google Plus, que se llevan Hasta Amazon, la gente de... Sí, sí. a la gente y se pagan las multas. Y se pagan las multas. Sí, sí. Pero aquí, en el caso de creación, desde el inicio tiene que haber reglas del juego. Es decir, que aquí no hay tanto una patente. Entonces, el problema de estas empresas es una patente, entonces conocer lo que está pasando. Pero vemos que ahora estamos viviendo en la época de la información. Entonces, las fotos circulan por Internet. Ya, siempre un teléfono celular de casi hay 10.000 fotos y debe haber unas reales del iPhone 6 que va a salir. Entonces uno ya sabe qué microchips tiene, parece que en este momento lo único que falta y no tiene fotografía es de la batería. Ya no se sabe qué microbatería va a tener. Pero el caso de un juego es distinto, porque el caso de un juego justamente no es una patente que estoy sacando, es un producto comercial o no comercial y quiero que este producto salga gratuitamente o pagando, porque es para un... Entonces, lo único que quiero es justamente verificar que los que participaron, entonces, lo que puede hacer es actuar de buena fe. Entonces, poner los créditos. Aunque no los consulté, lo que hacían muchos periódicos. Este artículo fue publicado por fulano tal época. Muchos periodistas demandaron, diciendo, yo no quiero, y por ejemplo, el Journal Le Monde, grandes periódicos, Libération en Francia, los periodistas demandaron, diciendo, yo no quiero que mis artículos vayan a Internet. Y finalmente se hace un acuerdo con un juez y se les dio una compensación. Ya, el artículo que publicaste en el 78 te damos 10 francos. Ya. Entonces siempre, el problema es como la historia de Petro, siempre los que ganan son los jueces. Entonces, el nivel de conciliación. Pero, en el caso, por ejemplo, del juego del PNUD, podríamos demandar. Si demandamos, ganamos plata. Porque ¿qué va a hacer el PNUD? Nos va a dar plata diciendo que hay que hacer la boca. Y uno no va a ir más allá porque está ahí frente a un juez, puede durar 100 años atacando el PNUD. Pero en este momento no nos importa, los dejamos utilizar esto, pero siempre recordamos, por favor, muéstranos el producto final. Entonces, al nivel de la construcción, por ejemplo, si hablando del tema que estamos hablando en los corredores, de postconflicto. Entonces, ¿qué tipo de juego se podría crear? Hay un juego que no mostré aquí, que es un juego sobre el conflicto entre Israel y Palestina. No sé si lo conoce. Les mandaré el enlace, lástimamente no me acuerdo el nombre. El juego es interesante porque uno, aquí un poquito como el fútbol, tomó el lugar del otro. Es decir, que a los de Palestina voy que sean, ¿cómo se llama?, israelita, y los israelitas voy a ser palestina. Entonces, en caso de una bomba, acaba de explotar una bomba y mató a tus compañeros. ¿Qué haces? Pero este juego funciona con la parte de mediación. Entonces, a ver si lo encuentro. Bueno, no lo veo. Le mandaré. Entonces, hay otro juego muy bien hecho que fue para mí uno de los mejores latinoamericanos, que es un juego que se hizo desde corresponsales de CNN en Chile o Argentina sobre, ¿cómo se llama?, el tema de ataques callejeros. Entonces, las bandas organizadas en las ciudades. Entonces, también tenía que tomar. Otro juego en el mismo estilo era un juego para explicar el tema de los piratas de Somalia. Aquí estamos más hablando de la parte de comercio internacional, cómo quiero entender un poquito lo que está pasando. Entonces, siempre tratando de tomar la parte del otro, como el virus, por ejemplo, del dengue. Soy el virus, entonces veo cómo ataca. El tema del conflicto entre Israel y Palestina, el tema, voy a buscarlo porque me molesta. 2 segundos, videogame, Wikipedia. No está en español. Entonces, el conflicto israelo-palestina es un juego para Mac y para Windows. Y
la idea aquí sí, es importante justamente toda la parte de retroalimentación. Entonces los profesores en los colegios miran al niño, ¿por qué hiciste esto? Entonces obviamente la primera reacción era vengarse. Uno recibe una bomba, entonces el niño le manda una bomba al otro lado, diciendo, espera, estás matando a tu propia población. No, yo estoy de este lado. No, pero tú en realidad eres palestino o eres israelí. Entonces, ¿cómo? Y esto fue un juego interesante porque, bueno, al nivel de, ¿cómo se llama?, de organización de paz, lo utilizaron, pero no vimos reproducciones. No, aparte del conflicto israelí-palestina, por ejemplo, en la parte de Irlanda, donde el conflicto se acabó, pero continúa en ciertos barrios, no lo volvieron a utilizar. Entonces, sí, es un proyecto universitario. Lo que vamos a ver es que la mayoría de los proyectos al inicio de Serious Games son proyectos de universidades. Pero desde hace un poquito el gráfico que mostraba, el gráfico muestra que la industria de Serious Games en este momento es una de las industrias más rentables. Se está multiplicando por 3 cada año, ¿se imaginan? Hay, por ejemplo, una empresa que se llama KM en Francia. Ellos iniciaron con un juego. Hay una profesión que funciona muy bien en Francia, son carteros. Trabajan a la poste, porque son funcionarios públicos. Y más o menos cada año son 100.000 personas que se presentan al examen para ser carteros. ¿Ya? Porque hay seguridad de empleos y todo eso. Entonces, imagínense, tratar 100.000 personas cuesta demasiado. Entonces, tenía que alquilar el palacio de exposición que está al lado del aeropuerto no de Orly, de Charles de Gaulle, y atenderlos durante 3 días exámenes. Aquí le hicieron de hacer las primeras pruebas a través del juego. Tenía que pasar por el juego. Entonces, A ver, hay algo que de pronto hoy en día se maneja, la programación de juegos de capacitación y learning. Vuelvo al tema de empresas multinacionales que manejan, por ejemplo, las empresas que se dedican a la instalación de antenas de telefonía celular. El traer la gente, como usted lo menciona ahorita, de estar 3 días, de estarle capacitando, de estarlo haciendo, ellos ya hacen programación de juegos en HTML5, donde usted, por decir algo, algo que usted quiere instalar, se lo muestran por partes, lo capacitan sobre cada una de sus partes, y al momento de ensamblarlo, le van diciendo a usted, oiga, usted se equivocó acá, a modo de juego. O prepararlos. Por ejemplo, aquí yo trabajé cuando estamos con Gestro, con General Motors, en Estados Unidos, donde estamos hablando, yo era todavía estudiante, en los años 80, donde ya 86, General Motors tenía antenas en todas sus sucursales. Y el director comercial, a través de una televisión privada, hablaba de los nuevos modelos que iban a salir durante la semana y cuál tenía que hacer promoción. Y los comerciales tenían que apretar un botón. Tenía 4 botones nomás, entonces la interacción de la época en los años 80 era saber, entonces también era menos caro que mandarlos todos a Detroit o a Chicago o a Las Vegas en un show, pero los que ganaban y los que participaban en el juego y en la venta de automóviles, sí, los mandaba después a Las Vegas. Pero esta interacción con las compañías. La compañía Renault, el juego que hablaban durante un momento, que es un juego que permitía justamente a las compañías automóviles, es Renault. Renault, eso pasa aquí, lo que hicieron es un juego para capacitar justamente los vendedores. Entonces, sobre los nuevos modelos, como están sacando tantos modelos con tantas opciones, entonces el juego más o menos están para que la gente entienda cuáles son las nuevas herramientas, las nuevas cosas que tiene y cómo mejorar su proceso de venta. Pero hay empresas que se dedican a eso, ¿cierto? O sea, que montan su plataforma de capacitación y contratan a las empresas para que ellos desarrollen esa tecnología para poder ahorrar y lo manejan entre 3, 4 y 5 idiomas. O sea, India. Sí. O sea, se ahorra. Renault está en todos los idiomas. Renault está en todas las. Si no lo hace, inclusive las empresas Mira. que contratan, lo pueden hacer a través de. Usted puede pagar por internet. Sí. ¿Cuántos? Algo como Cisco. Algo como Cisco. Y así están aplicando. Y hay empresas colombianas que ya hacen eso. Hoy en día hay empresas acá que manejan ya el tema de learning a nivel empresarial para evitar esa cabeza, sobre todo en sectores donde hay mucha rotación de personal. Mira, por ejemplo, Implica muchos costos. otra marca francesa que conocen ustedes, que es Michelin. ¿Y qué es eso, el Serious Game que tienen ellos? Para los vendedores,
porque fueron condenados por el derecho a las competencias. Entonces, muchos de los vendedores denigraban Firestone o las otras marcas. Sí, 500 millones de euros tuvieron que... On peut aussi décider de ne prendre aucun risque. Par exemple, faire une promo sur la gamme hiver. T'en penses quoi? Ou encore essayer de ne pas se faire repérer. Entonces aquí era la promoción del juego. No, las marcas, y como decían, el interés es evitar el desplazamiento, pero también se dan cuenta que a través del juego hay mucha más participación, porque un simposio, una conferencia, la mayoría de la gente a los 2 días después de haber comido se quedan dormidos. Que aquí pueden preparar desde su casa. Y por ejemplo, lo que hicieron Renault, yo hice un seguimiento y miraban que la gente justamente estaban tratando ¿cómo se llama?, de subir de escalafón frente a sus compañeros. Entonces estaban trabajando 10 a 20 veces más gratuitamente. Entonces ni siquiera, porque un simposio tiene que pagarles transporte, viáticos y todo eso, pero son horas de trabajo, ¿ya? Y que aquí la gente está trabajando desde su casa en horas libres en el juego. Entonces, finalmente es todo beneficioso. Porque lo que está funcionando es la parte ego. Quiero mostrar frente a mis competidores de Alaska o de Vietnam que nuestro equipo es más fuerte. Pero eso funciona si hay una parte de equipo. Y la parte de la retroalimentación está muy enfocada a la parte coach, como un jugador de fútbol, motivándolos. Mira, ustedes está un poquito lo que pasa con el Vibú, el que no está vigilando, pero es un coach. Mira cómo es que el equipo tal va mal. Ustedes tienen que darle más. Entonces, finalmente, la gente, al lugar de trabajar, y nos demos cuenta, nosotros mirando los estudiantes normalmente no pueden quedarse más de 6 horas, porque por ley es prohibido. 24 horas a 48 horas, porque no quieren perder el desafío. Entonces, es un problema. Pero, regresando a la parte ¿cómo se llama?, de juegos, uno, lo que tiene que mirar es que para mí un juego, si no tiene retroalimentación, no funciona. ¿Ya? Porque justamente la interpretación del juego de la paz de Peacemaker puede ser justamente el contrario que se está esperando. Un poquito la fotografía de Chávez, pensando que lo bélico es peligroso. Es bueno matar, no importa de qué lado mató, pero mató. ¿Ya? Si no hay personas que le están retroalimentando, explicándole, ten cuidado de esto. Aquí en este juego, justamente, tuvieron que modificarlo, porque el juego inicial de Michelin era un juego donde mostraban hay que matar a la competencia. Y fue tan duro que justamente empezaron a denigrar a la competencia. Y no se puede. Hay una empresa interesante, francesa también, que juega a esto, que es una empresa que está aquí en Colombia, que se llama Pernod Ricard. ¿Los conocen? Casi tienen monopolios aquí sobre licores, les muestro. ¿Nunca han visto este logo? ¿Sí? Bueno, aquí futuro presidente en dinero. Entonces, esta empresa es muy chistoso porque se llama Pernod Ricard. Y en Francia, siempre, toda la vida, las dos marcas que eran competidoras eran Pernod y Ricard. Hasta que un día fusionaron, pero realmente era el mismo dueño. Y uno estaba jugando con el otro equipo, entonces los de Pernod contra el Ricard. Ya la compañía francesa, más de 100 años de experiencia. Es una multinacional que tiene casi todos los licores. Entonces, por ejemplo, creció de entre 15%. Entonces, son los que tienen Bacardi, muchos rom y todo eso. Es una multinacional fuerte. Pero si miramos imágenes, a ver si vemos los dos. No, ahora los ponen todos. Sí, las marcas que tienen desde Absolut Vodka. Entonces, ellos siempre han jugado la carta de competencias y la parte no utilizando TICs, pero en real. Entonces, obviamente, los grupos de vendedores dentro de la misma empresa. Bueno, es una empresa un poquito rara, muy acusado en Francia de haber hecho toda la parte de narcotráfico en Argelia, donde nuestro ministro de Interior en Francia es anterior. Pero bueno, entonces,
regresando a la parte de juegos, entonces, tomando el tema del posconflicto, ¿qué tipo de juegos piensa que puede funcionar? ¿Y para quiénes? Porque lo que no mostré aquí es que uno tiene que saber qué tipo de público. ¿Ah? Aquí hay dos, bueno, una población que está identificada y es personas que están como militares, o lo que dicen acá rasos, que están en conflicto, que una vez, si se termina, quedarían sin nada que hacer. O sea, esa sería una primera población. Otra fueron personas afectadas por la violencia. Niños, madres desplazadas, esas son como unas poblaciones que están identificadas allí. Pero vemos que no son varios, porque por ejemplo en la parte de niños y padres son dos tipos de públicos distintos. Entonces, por ejemplo, el juego Peacemaker era un juego para niños. Entonces, obviamente, ¿por qué? Papás pueden jugar, pero la idea era muy enfocada en esto. Con un niño se dieron cuenta que podía estar al lugar. Existe el PEGI, no sé si conoces el PEGI. El PEGI es el sistema de clasificación de los juegos frente a la edad. ¿Ya? Y creo que es solamente en Europa PEGI o en Estados Unidos también. Que hay dos sistemas distintos, pero son casi idénticos. Entonces, bueno, el PEGI que utilizamos en Europa sobre la clasificación, el juego no pasaría para mayor de 18 años. Porque justamente pero aquí querían, justamente como eran niños que están muy afectados por el tema de conflictos, porque fronterizos, entonces se dieron cuenta que no había que temer esto y permitía hacer una retroalimentación con ellos para que nos hablan de temas concretos, porque si no había mucha sangre como en el juego American Army, decían, no, no es así. Yo lo que he visto es peor, ¿ya? Entonces el niño se aburría. Entonces, pero aquí lo que vemos es que son diferentes tipos de juegos, ¿listo? Pero, por ejemplo, para el tema de los niños, aquí hablando del sector de la niñez. ¿Cuál sería la meta? Que entienden el conflicto o que hablen. Que puedan hablar, un proceso de catarsis y que maduren amorosamente, sí, o sea, que salgan de esa crisis y que puedan crecer. Pero eso no se podría hacer a través de pronto de construcción. Ah, no, si antes cultivaba coca, ahora va a cultivar cacao, va a cultivar otro tipo de cosas, que eso es lo que realmente uno pensaría que podría ser de una manera. Ah, bueno, si antes hacía esto, ahora puede hacer esto otro, y se generaría en el tiempo pues una manera productiva de que usted como campesino pueda llegar a desarrollar ciertas actividades que antes de pronto no las podía hacer de una manera. Pensaré yo, no sé. Sí, bueno, Po- po- es decir, lo que se quiere es que esa persona pueda seguir viviendo, resocialización, es seguir viviendo, haciendo las actividades que quiere. ¿Por qué quería hablar de esto? Justamente para mostrar que unos, desde hace unos años, están trabajando solamente con el Lego. Y aquí no estamos hablando de tecnología de información y comunicación, estamos hablando de más sencillo, lo que casi todo el mundo puede encontrar. Entonces, hay un tema, además está en open source, entonces es el Lego Serious Place. Porque aquí la idea es que el niño hable. Entonces, como digo, no importa la estufa que voy a utilizar, el problema es el contenido. Entonces, aquí con el Lego, la estufa es el contenido. Entonces, el Lego son cubitos simples, entonces, ¿cómo a través del Lego puedo utilizarlo para que la gente hablen más, tratan de hacer cosas, se reconstruye, entonces reconstruyendo el Lego puede reconstruir. Aquí es un método que está utilizando para administrar empresas, justamente. ¿Cómo utilizo el logo? Aquí en Colombia creo que no hay capacitador, hay uno en Argentina que representa a América Latina, pero son varias las metodologías que existen a través del juego en este momento. Aquí es una metodología, entre comillas, no entre comillas, realmente que el Lego institucionalizó, y tiene, obviamente, en este momento aspectos positivos donde voy a ver justamente los principios, la filosofía. No encontré el documento en español, pero lo voy a dejar en inglés. Pero como sé que hay ahora un grupo en Argentina que está trabajando la temática. Entonces, el juego que va a permitir que el niño, si acepta de entrar, es un primer paso. Segundo, el juego que permite. Juego siempre está asociado a reglas. El problema es que vamos a encontrar en educación en este momento es que no hay respeto de reglas. ¿Ya? Hay una cosa interesante aquí que se llama el colombiano. No sé si conocen de Colombia Joven. El colombiano es justamente un proceso de reconstrucción y paz a través del fútbol.
donde inventa sus propias reglas. Al inicio se deciden las propias reglas y entonces eso es interesante. Entonces hay unos impactos que se han visto a través del juego donde podemos ver que está funcionando. Lo que permite es, un juego funciona a condición, un poquito como el colombiano, que pongo otro sistema de notación. Si el sistema de notación es igual que el fútbol, el primero que pone en gol gana, o si pongo tantos goles, no funciona. Tengo que inventarme frente a la población qué reglas voy a utilizar, cuál es la meta. Por ejemplo, si el niño no quiere hablar, puede ser uno de los puntos. Entonces, el proceso de gamificación está ganando como las millas de Avianca, no por viajar, por hablar, o por participar o ayudar. Entonces, tengo que adaptar. Hay una cosa que se llama Dojo. Classroom. Vamos a hacer un video. Listo. No, espera. No, este no. La introducción, espera. No, espera. Sí, puede ser. Hey, welcome to Class Dojo. Class Dojo is a tool that makes your classroom more fun, and it helps you become a better student too. Your teacher will set up Class Dojo and make a list of actions to try to do this year, like participating, helping others, and staying on task. When your teacher notices that you're doing these actions, you'll receive Dojo points. And at the end of the day, you can find out how you've done. You can see what you're doing well, and also learn where you need improvement. Y los papás también reciben. Entonces, yo es el sistema que estoy utilizando. You get your very own avatar. We'll give you one to start with, but you can make your own avatar once your teacher gives you your secret code. Log in at home using your secret code, and you'll be able to make your own avatar. See how you did in class, and see all your friends too. Puedo determinar las secciones que quiero ponerles notas. Like millions of students all around the world do. Now, your teacher will tell you more about how you're going to use Class Dojo in your classroom. Have fun! Hay unos mejores. La ventaja es que este está gratuito. Entonces, por eso que lo estoy utilizando y funciona sobre diferentes plataformas, Android y iPhone. Entonces, aquí, justamente, puedo determinar desde el inicio, frente a las clases que tengo, por ejemplo, estamos trabajando con Colsubsidio, con programas de extensión y en este momento con el programa 40-40, no sé si conocen de la Secretaría de Educación, donde tienen que tomar 40 horas suplementarias y entonces que tiene que tener una evaluación obligatoriamente. ¿Ya? Y nos afrontamos a públicos totalmente distintos que teníamos antes. Ayer me encontré con un grupo de 11 años, 20% no sabían ni escribir su nombre. Entonces, obviamente, tengo que cambiar las reglas del juego. Entonces, cada vez la ventaja de la parte de gamification es que tengo que pensar no en macro, tengo que pensar en nichos de mercado. Entonces, por eso que aquí empecé a segmentar, pero se podría segmentar mucho más. Entonces, en realidad, hay un juego, pero varias reglas. Ejemplo, las cartas. Entonces, las cartas son 52 o 36. Pero con esto puedo inventar diferentes. Si monto una aplicación, la idea es, obviamente, estar recorrido, estilo Monopolio o estilo Juego de Lorca o otros estilos, como me quise inspirar, pero de aquí puedo poner unos desafíos distintos. Entonces, la ventaja, como es programable, a distancia puedo cambiar los desafíos frente a la población que tengo. Entonces aquí, por ejemplo, si voy a reconstruir un conflicto o cosas así, pongo unas reglas distintas frente a esta población. Entonces la ventaja, un poquito como el juego Vibu, lo que hacemos es que frente a las temporadas o a las personas que tenemos, ya se inventan reglas. ¿Quién aquí juega juegos de rol? Un juego de rol es así, más o menos. El jefe del juego va a decir cuáles son las reglas frente a las personas que tiene y la gente que están. Entonces, como el interés en este momento con la parte multimedial es que muy fácilmente puedo cambiar los parámetros. Sí, eso te iba a decir, para hacer este tipo de elementos se requiere muchísimo trabajo. Son animaciones, ¿verdad? Eso ni siquiera está hecho en Flash. No, aquí, por ejemplo, lo de Dojo es solamente mi sistema de notación.
Yo tengo mis estudiantes con sus avatares o sus fotografías y los voy a anotar frente a lo que quiero notar. Por ejemplo, en este momento quiero que los niños se integren, trabajan en coordinación, entonces quiero notar. Voy a anotar también la presencia, porque es una obligación. Desde con subsidio de Secretaría de Educación quieren saber quién asiste y quién nos asiste, quién participa, quién apoya a los otros. Hay unos que nos damos cuenta que no saben hacer el trabajo, pero quieren aprender. Entonces le puedo dar puntos, porque veo que el chico está progresando. Entonces veo su progresión. El interés de entrar en un proceso de gamification es decir, desde el inicio tengo puntos. Ejemplo, el juego de Clash of Clans, que está hablando con la persona que estaba jugando también. Clash of Clans, si uno no juega, de todas maneras, avanza. Entonces lo motiva. Ya, finalmente se está produciendo sin que haga nada. Que en colegio no. Si no hago nada, bajo. Entonces aquí hay que darle una motivación para que vea, estoy a este nivel, pero hay 6.000 encima mío. Entonces, ¿cómo hago para subir, ser frente a esos 6.000? Obviamente no va a funcionar con todo el mundo. Ya, una ventaja en Colombia es que la mayoría de los niños les gusta el fútbol. Ya, entonces, ¿cómo trató de ver, pasando por aquí o por otro lado, que sea una cosa donde el fútbol justamente es el trabajo en equipo? Entonces, mostrarle, bueno, tienes que trabajar en equipo, tienes que mirar un poquito de esos modelos. Sí. Ahí también se juegan roles, pero usted puede ser o ladrón o policía. Sí. Y lo juegan, y yo lo he visto con niños de 8 años que digo, bueno, ¿y usted qué rol te gasta matar? ¿Te gasta? O sea, ahí como que no hay restricción por edad del usuario que va a jugar. Yo trabajé con un juego y publiqué un artículo, está sobre el juego, donde uno para progresar tenía que prostituir a su hermana y vender cocaína. Casi me matan los profesores cuando yo empecé con este juego, imagínense. Ya son los Dating Stream. No sé si conocen los Dating. Entonces, Dating Stream es un juego de coqueteo. Pero esto va al extremo total, es un juego alemán. Y entonces, ¿pero cómo? Ahí es la retroalimentación. Y finalmente, era chinos que tenían duros donde soñaba ser Pablo Escobar, los niños. Entonces dije, vamos a encontrar un juego de este estilo para iniciar con ellos. Y finalmente se calmaron, entonces ya no, eso no está mal. Entonces empezaron a ser más críticos. Pero al inicio, con la película El Capo, todas querían ser Pablo Escobar. Entonces, es como, ¿la película incita o no incita? Yo no creo que la violencia incita a la violencia. Depende si hay una retroalimentación o no. Si dejo un niño matar todo el día, es decir, que no es porque los tipos están jugando juegos bélicos que van a ser bélicos. Obviamente, algunos que atraparon jugaban, pero ¿cuántos no juegan? ¿Ya? Entonces, no estoy de acuerdo con Chávez cuando decía que había que prohibir los juegos bélicos. Yo creo que depende de la retroalimentación que hay detrás. ¿Ya? Y este juego se llama Mario en Dating Steam y le puedo asegurar que es tenaz. Obviamente, aquí, si no hay retroalimentación, puede ser mortal. Pero es igual, idéntico a la película El Capo, ¿cómo se llama de Pablo Escobar? Si no hay gente que hablan al lado, al niño, el niño puede soñar ser este personaje. O si intentas, no hay paraíso. Entonces, igual, a un juego hay que estar. Entonces, la parte de incitación a la violencia, uno de los libros que más... Perdón por ciertos aquí, pero que me pareció que era más una incitación a la violencia, si no hay retroalimentación, es la Biblia. Hay unas escenas al interior que son tenaces. Entonces, si no hay un acompañamiento, uno puede pensar, ya está bien, Sodoma y Gomorra, entonces, bueno, ya, entonces hay que matar para poder progresar, y entonces, bueno, obviamente. Entonces, la retroalimentación es una parte importante. Al nivel de aquí, lo que quería mostrar con Dojo es decir que en un sistema clásico puedo poner un sistema de gamification. Estilo los puntos Avianca. ¿Ya? No es un juego, es subir al avión. Pero ¿cómo Avianca está poniendo el sistema de monetización para que la gente consume más Avianca?